Bienvenidos chicos y chicas a este nuevo episodio donde estudiamos la lección de escuela sabática. El día de hoy, martes 14 de abril, estudiamos la lección bajo el título Moisés, un siervo humilde. Así que espero que estés preparado porque... Pangama ya empezó. Hola chicos y chicas, gracias por estar conmigo una vez más el día de hoy, este martes 14 de abril, dispuesto y dispuesta a estudiar esta interesante lección de escuela sabática. La verdad, chicos, creo que esta ha sido una lección que debemos de guardar, subrayar cualquier texto que nos parezca interesante, compartirla esta lección con los demás, porque la verdad es muy crucial el hecho de ser orgullosos o de ser humildes. El día de hoy vamos a estudiar la vida de alguien que fue un siervo humilde, que es Moisés. Así que vamos a ver qué nos trae la lección. No sin antes recordar nuestro versículo para memorizar que se encuentra en Lucas capítulo 14, versículo 11, que dice: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, ahora sí, vamos a la lección de hoy, Moisés, un siervo humilde. La lección dice de la siguiente manera: los grandes salones del palacio egipcio presumían la opulencia, placer y comodidad. Moisés fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y hechos. Eso lo dice Hechos capítulo 7, versículo 22. Una vida de poder, una vida de riqueza y popularidad eran suyas, pero Moisés eligió algo muy diferente. No tiene par como historiador, poeta, filósofo, general y legislador. Con el mundo a su alcance, tuvo fuerza moral para rehusar las halagüeñas perspectivas de la riqueza, grandeza y fama, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar los deleites temporales del pecado. Eso lo encontramos en Patriarcas y Profetas, página 224. Señores, Moisés. Conocemos el origen de Moisés. Este niño nacido en el pueblo de Israel cuando estaban como esclavos en Egipto, nació bajo un decreto de muerte para todos los niños y por obra y gracia de Dios llegó a parar en el palacio del faraón de Egipto. Y tal como lo dice ese texto que leímos hace un momento, Moisés fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y hechos. Es decir, que Moisés era un hombre 100% cabalmente preparado para gobernar una potencia como lo era Egipto en esa época. Tenía todo lo que cualquier hombre, ser humano, desearía en esa época. Tenía poder, tenía riqueza, era popular. Todas las cosas humanas, él las tenía. Las cosas buenas humanas que cualquier persona quisiera tener, ya él las tenía. Y encima de eso, era un fiel aspirante al trono de Egipto. Ahora bien, Moisés, teniendo todo esto ya en su mano y teniendo el potencial de tener más en su mano, él decidió, entre comillas, ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar los deleites temporales del pecado. ¿No es esto digno de admirar? Ahora, alguno de ustedes va a decir, bueno, pero tampoco vamos a no sé, como a echarnos tan al piso. Está bien tener cierto poder, cierta riqueza, cierta popularidad. Claro que sí, nadie está diciendo que está mal. Pero la misma palabra de Dios dice que es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja, en el espacio de una aguja, que un rico entrar al reino de los cielos. Un rico que no tiene a Dios en su corazón. Pregunto, ¿qué tú prefieres? ¿Ser rico y no entrar al reino de los cielos? ¿O ser humilde y entrar al reino de los cielos? Esto es una pregunta para que tú y yo empecemos a ponderar y sopesar las cosas. La lección nos pide leer el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 24 al 26. Y este texto habla acerca de Moisés. Y la lección nos pregunta, ¿qué dice este texto acerca de por qué Moisés eligió un rumbo diferente y se humilló? Vamos a ver qué dice Hebreos 11, 24 al 26. Dice así: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Énfasis en deleites temporales del pecado. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
Muchas veces, yo quiero hacer, antes de comentar la pregunta naturalmente, justamente la pregunta que les hice antes de leer esta de la lección, ¿qué prefieren ustedes, ser ricos o no entrar al cielo, o ser humildes? Y énfasis en humildes no está necesariamente relacionado a ser pobres materialmente. Estamos hablando de humilde de carácter, ¿ok? O ser humildes y entrar al cielo. ¿Por qué riqueza está teniendo su palabra opuesta, entre comillas, que es humilde? Porque muchas veces, y cometemos ese error, la gente dice, no, yo soy es una familia humilde. Es una familia humilde, venimos de un lugar humilde. Y cuando decimos la palabra humilde, nos estamos refiriendo, creo que es algo que todos vamos a familiarizarnos con esto, estamos refiriéndonos a una familia o a un lugar o a una persona que viene de un lugar de escasos recursos económicos. ¿No les parece extraño esto? Porque la verdad es que el opuesto de riqueza, el opuesto de rico, es pobre, no humilde. Y el opuesto de humilde no es rico, es orgulloso. Ahora, ¿por qué la Biblia? E incluso nosotros mismos cuando decimos, no, esa persona es rica. Bueno, ya entendemos de que tiene muchas posesiones materiales. Cualquier sea la posesión, sea dinero, casas, bueno, son ricos. Pero cuando no tiene eso, no tiene esas posesiones materiales, decimos humilde, en vez de decir pobres. El asunto aquí es que las personas ricas tienden a confiar tanto en sus riquezas o en los bienes que les han sido permitidos por su trabajo y dedicación, o su herencia, el trabajo de alguien anterior a ellos, un abuelo, un padre, un tatarabuelo, lo que sea, que ellos tienden a confiar mucho en esas pertenencias, en esas riquezas, antes que confiar en Dios. Es por esto que la Biblia dice que es más difícil que un rico entre al reino de los cielos a que un camello pase por el hoyito de una aguja. Ahora bien, esto no significa que no existan ricos humildes, porque los hay. Y a lo mejor muchos de nosotros conocemos a alguien que tiene muchas posesiones materiales, que es rico, pero que también es humilde. Y esto es una combinación muy difícil de encontrar. Porque por alguna razón, la cual yo no puedo testificar porque todavía no soy rico, parece que la riqueza te aleja de Dios por algún motivo, porque te hace confiar en que tú no necesitas a alguien, porque si algo sucede, tienes dinero para poder solventarlo. Si alguna enfermedad llega, tienes dinero para poder pagar un tratamiento. Si ocurre un accidente y alguno de los vehículos choca, tienes dinero para repararlo o para simplemente comprar un vehículo nuevo. Esto es lo que pasa con los ricos. Ahora bien, los humildes, y énfasis en humildes, no estoy diciendo humildes de pobre en riquezas. Estoy hablando de humildes de carácter, humildes de espíritu. Los humildes, no importa cuántas posesiones materiales lleguen a tener. Pueden tener muchas, pueden tener pocas. No importa. A final de cuentas, ellos entienden de que en lo poco o en lo mucho, Dios es quien dirige y sostiene sus vidas. Allí está el detalle. Y por eso Moisés es un ejemplo a seguir en este concepto de humildad. Porque Moisés, teniendo todo ya en su mano, toda la riqueza terrenal ya en su mano, en su poder, y encima de eso, teniendo el potencial de poder alcanzar aún más riqueza, si llegaba a ser el digno faraón al cual se perfilaba a ser, él no escatimó eso, él no valoró esto. Él dijo, mira, es cierto, yo puedo llegar a tener estas cosas, pero yo prefiero acumular tesoros en un lugar donde la polilla no entra, donde no entra el comején y las cosas no se corroen, que es en el reino de los cielos. Y eso es exactamente por qué Moisés eligió este camino. Él desechó ser una persona sumamente importante en la historia, porque fíjense que no solamente fue en esa época que Moisés rechazó las riquezas y la popularidad y demás. Hoy día hay cientos de científicos que estudian constantemente la historia del antiguo Egipto. Y les aseguro que si Moisés hubiese tomado el camino de ser faraón de Egipto, haber vivido y gobernado todos estos años en la potencia mundial de esa época, que era Egipto,
A lo mejor hoy día, estuviésemos estudiando al faraón Moisés o al faraón cualquier ser el nombre que él hubiese elegido en esa época. Sin embargo, él decidió ser humilde hasta poder ser incluso maltratado con el pueblo de Dios. Todo esto porque él tenía claro cuál era su galardón mayor. Mira, la lección dice lo siguiente: la humildad posterior de Moisés es notable en vista de cuán poderoso era y de su distinguido origen. Sin embargo, por un acto pecaminoso e impulsivo, en Éxodo 2, versículo 12, que dice: entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Gracias a ese acto pecaminoso, Moisés perdió la confianza en sí mismo y su autosuficiencia. Con las montañas como las paredes de su aula y con su orgullo puesto a un lado, durante 40 años Moisés fue instruido por Dios acerca de lo que necesitaba saber para guiar a una nación fuera de la esclavitud y rumbo a la tierra prometida. El poder y las riquezas de lo que podría haber sido otra vida en Egipto perdieron su relativo brillo cuando Moisés consideró la eternidad. Y creo que esto es lo que tú y yo debemos de empezar a considerar. Nosotros vivimos aquí 70 años, 60 años, 80 años, los que llegan a una edad bien robusta. Y todos esos años es para acumular riquezas solamente para 80 años, a lo mucho 80 años. ¿Por qué no pensar en algo que dure para siempre, en la eternidad? Eso fue lo que pensó Moisés. Dios lo había llamado y simplemente Moisés obedeció ese llamado y lo siguió. Tal vez lo más significativo en relación con este tema es que Moisés era un hombre muy manso, el más humilde de la tierra, según Números capítulo 12, versículo 3, que lo vamos a leer ahora, y dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés era un hombre manso, un hombre paciente, tranquilo, no le gustaban los problemas, después de haber sido entrenado por Dios y enseñado por Dios. Moisés, uno de los grandes patriarcas de la Biblia, es conocido por su humildad y también por su mansedumbre. Piensa en cuán diferentes habrían sido su vida y su liderazgo si el orgullo hubiera penetrado en cada uno de los grandes acontecimientos de su vida. Por ejemplo, la zarza ardiente, las plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo, la provisión celestial de maná, su comunicación directa con Dios, la recepción de los 10 mandamientos y el hecho de escuchar las palabras de Dios después de que Moisés golpeó la roca. Moisés tenía cosas por las cuales, vamos a decir, como frontear a la gente. Miren, yo, Moisés, fui quien recibió los 10 mandamientos, no ustedes. Fue a mí que a Dios se me apareció en una zarza ardiente y esa zarza, ese árbol, no se consumía. Fui yo quien lideró todo esto para que cruzáramos el Mar Rojo. La provisión celestial de maná, fui yo que la negocié con Dios. O sea, Moisés tenía cosas, chicos, incluso después de dedicarse a Dios, al servicio de Dios y al liderazgo del pueblo de Israel, él tenía cosas por las cuales probablemente hacerse sentir orgulloso y hacer sentir a los demás inferiores a él. Aún así, él decidió siempre mantenerse humilde, que eso es lo más bonito de todo esto. No es que no vayan a venir ocasiones de que nosotros nos podamos sentir orgullosos o nos jactemos de nosotros mismos. Van a venir constantemente, eso es natural. Ahora, lo que tenemos que tener presente es siempre decidir mantenernos humildes. Reflexiona ahora acerca de tu vida. Si alguien tuviera que describirte, ¿diría que eres humilde o manso? ¿Por qué sí o por qué no? La verdad es que no podemos ser humildes por nosotros mismos. Necesitamos tanto a Jesús porque el pecado forma parte de nuestra vida. Escucha o lee la letra del himno Prefiero a mi Cristo. Es el himno 269. Y considera estas palabras en relación con la vida de Moisés y la vida tuya. A mí me gustaría leer ese himno contigo porque es un himno precioso. Así que estrofa número 1 dice: prefiero a mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras, prefiérole a él, será de mi alma fuerte paladín. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, sublime don cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz,
prefiero por siempre a Jesús seguir. La estrofa número 3 dice así: más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor, yo quiero que Cristo me conserve fiel. Dilo conmigo el coro. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, sublime don cual el mundo no ha de dar. Medita en esa letra de este himno. ¿Tiene algo digno de ejemplificar y de aprender? Ojalá que nosotros sigamos el ejemplo de Moisés, que en este momento la lección lo pone como ejemplo. Pero el ejemplo máximo de humildad es Jesús. No hay nadie en esta tierra que haya sido más humilde que Jesús. Pero eso lo veremos en la lección del jueves. Chicos, hasta aquí ha sido el estudio del día de hoy. Por favor, únete a mí en oración para concluir con este episodio. Señor mi Dios, estamos muy contentos, muy felices porque podemos compartir este tiempo contigo. Señor, gracias porque esta lección nos cae como anillo al dedo a todos nosotros. Ayúdanos siempre, Señor, a seguir siendo más humildes, a seguir proyectando esta humildad que caracteriza a todos los hijos tuyos. Mi Dios, yo quiero pedirte de manera muy especial que si hay alguno de nosotros que es orgulloso todavía, que está luchando con esta vanagloria, con estos recursos, con esta riqueza, yo te pido, Señor, que tú nos enseñes, que seas tú, Señor, que nos enseñes a ser humildes. Porque así como vimos en esta lección, ser humildes naturalmente no nos va a salir a nosotros. Tú tienes que estar en nosotros para que tengamos la verdadera humildad que te caracteriza a ti. Queremos tener esa humildad y por eso te lo pedimos, Señor, esto. Padre Santo, te pido que durante todo este día tú nos guíes, nos cuides y que nos protejas en cada cosa que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos y chicas. Recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas. Sabes muy bien que nos puedes encontrar como Pangama o como Pangama Podcast. Y sin más, espero que Dios te bendiga grandemente el día de hoy y que tengas un resto de día fenomenal. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Pangama termina.